Vamos a dar la bienvenida acá al Expreso Italiano, a la Biblioteca Popular Andrés Ferreira, bueno, y Centro Cultural de Necochea, de la mano de Sebastián Alvisuri, que es el bibliotecario. Y bueno, y lo lindo y lo interesante que queríamos hablar en este programa era de todos los textos, bueno, de los autores que hay, ¿no? Italianos, y que son varios por lo que veo. ¿Y cuál es la oferta que presenta, bueno, la biblioteca y el interés que genera, no? Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Esta es mi primera entrevista radial filmada, así que esperemos que no pasemos mucha vergüenza. No, por favor. Bueno, fue todo un tema buscar autores italianos, ¿no? Porque, bueno, están los clásicos, ¿no? Los que todo el mundo dice que deberíamos leer. Claro. Y por ahí buscar algún autor italiano en la actualidad, por ahí se dificulta más, no está llegando demasiado. Lo que llega es bestsellers, digamos, que se están leyendo, digamos, hay un par ahí que se están leyendo un montón, pero bueno, fue todo un desafío. Además yo no soy especialista en literatura italiana, y así que me costó. Claro. Una de las cosas que pensamos, digamos, como para presentar los libros es, digamos, la Divina Comedia, ¿no? Que este año se conmemora el 700 aniversario de la muerte de Dante. Exacto, sí, una fecha muy especial. Claro. Y vale la pena remarcarlo, esto que vos decís. Bueno, la Divina Comedia, ¿no? Con la que comienza, o uno de los comienzos es la frase esta: abandone toda esperanza quien atraviesa esta puerta o quien ose entrar. Cuando Dante se interna al infierno en busca de su amada, y atraviesa los círculos del infierno, donde empieza a ver los castigos, ¿sí? Los 9 círculos del infierno. La Divina Comedia está dividida en 3 partes. Y así está, ¿no? Así se presenta también en la biblioteca. El libro también, sí, dividido en las 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, ¿sí? A su vez, digamos, cada una de esas partes está dividida en 9, digamos, 3 veces 3, ¿no? Lo importante de la Trinidad para el pensamiento medieval. Y, digamos, cada una de esas 9 partes, en el caso del infierno, es un castigo a un tipo de pecado, ¿no? La ira, la traición, etcétera, siendo, digamos, el más deshonroso la traición, ¿no? Donde las víctimas o los traidores son devorados por el mismo diablo en el centro del infierno. Sí, sin lugar a duda, digo, es una de los textos, bueno, no sé si más icónico. Claro, sí, exacto. Sí. La pregunta por ahí sería: ¿por qué leer hoy la Divina Comedia, no? Digamos, ¿es un texto que nos interpela? Bueno, yo personalmente pienso que sí. Digamos, es un texto que por un lado tiene un marcado pensamiento medieval, digamos, cómo los medievales pensaban el universo, pero también es un texto satírico, ¿sí? Todo el tiempo aparecen personajes de la época o personajes históricos importantes con un pecado o con algún tipo de virtud, y están en el infierno o en el cielo pagando aquello que cometieron. Entonces era una mirada hacia la política, hacia la sociedad de la época, súper interesante, ¿no? Como para replicar o pensar en replicar en la actualidad, ¿no? Con los traidores. Sí. ¿Quién podríamos llamar como traidores? Interesante, sí, bien. Después, ¿qué podemos encontrar? Bien, también dentro de este rango de lo clásico, ¿no? Tenemos a Boccaccio con el Decamerón. El Decamerón es un texto cómico, erótico, donde se narran historias en 10 días. Y también hay una crítica, por ahí una crítica mucho más hacia la religión, donde la mayoría de los curas que aparecen tenían algún tipo de perversión sexual. Eran extremadamente sexuales los cuentos, así que sí, es un texto que suele atraer bastante. No se suele leer porque no se lo conoce, pero digamos, es un texto interesante, muy, muy cómico. No tiene tanta difusión, digo, tal vez como fue, bueno, la Divina Comedia. Claro, sí. Pero sí, digamos, fue muy, muy criticado durante el periodo de la Inquisición, precisamente por esto, ¿no? Por el alto contenido sexual. Pasando un poco a lo que es por ahí la actualidad, ¿sí? Digamos, tenemos 2 autores que salen un montón. Uno es Andrea Camilleri, que es un autor
contemporáneo, falleció hace unos años, en el 2016, si mal no me acuerdo, que escribe textos policiales. Montalbano, que es el personaje principal de muchas de sus novelas, en la primera que aparece es en esta, en La forma del agua, que no tiene nada que ver con la peli, que ya lo busqué. Bien. Pero es un texto que gusta mucho, particularmente a, digamos, a un público por ahí de edad más adulta. Ajá. Y sale un montón, es súper O interesante. sea que es muy pedido, Es muy pedido. hay que reservarlo. Y si alguien no sabe bien qué llevarse, yo siempre digo, bueno, llévate Camilleri, porque... Arrancando por ahí, sí. Claro, es seguro. Y por otro lado, Susana Tamaro, que no sale tanto, digamos, pero bueno, siempre está, es una autora italiana que está viva en la actualidad, como para no solo incluir varones, ¿sí? Claro. Es como que hay un montón de varones en la literatura, pero bueno, pensando por ahí otro tipo de subjetividades, Susana Tamara, novelas un poco más románticas, también que apelan a un público más bien grande, sí, pero tiene varios bestsellers que están buenos, ¿no? Este creo que es el más importante, Donde el corazón te lleve. O sea que ese también es una buena propuesta, bueno, o para buscar algo más, como vos dijiste, una novela más romántica, que está bueno eso también, ¿no? Los géneros, la diversidad que hay, digo. Claro, sí, tenemos muchísima diversidad de géneros. En general, digamos, el público se divide entre las personas que le gustan lo romántico o las personas que le gustan más lo policial o histórico. ¿Sí? Es esas dos, sí. No hay mucho más. Le ofrecemos otras alternativas, pero por ahí son las menos. Tenemos también, por ahí un poco más atrás, en lo que fue el siglo XX, ¿no? Umberto Eco. Ah, sí, claro. Con el clásico, sí. El nombre de la rosa, un policial situado en un convento medieval. ¿Sí? También súper interesante, es algo que no se suele hacer. Lo he recomendado un montón, pero no suele gustar, es un poco erudito. Umberto Eco era un semiólogo. Sí. Muy, muy importante, y es una persona muy erudita, escribe, digamos, difícil. Claro, sí. Entonces, no es de fácil interpretación o de lectura. No, lo recomendé el otro día y me lo devolvieron casi enojados. Y después, Ítalo Calvino, con las Cosmicómicas, un autor también de principios del siglo, y escribe algo medio surrealista, fantasioso, científico, digamos, llamémoslo así. Súper interesante también, un autor genial. Bien. Y bueno, por último, una de las cosas que pensé es, para hacer el cruce, ¿no? ¿Cómo llega, o si hay algún tipo de influencia de literatura italiana directa a la Argentina? Y pensé, digamos, en un tipo de teatro que se da a principios de siglo en Argentina, que es el sainete criollo o el grotesco, que viene del sainete italiano. Sí. Y digamos, es un tipo de teatro de clase baja que se sitúa en lo que eran los conventillos de principios de siglo. Y está muy, muy marcado por el lunfardo, digamos, esas familias italianas que recién cuando llegaban, inmigraban, claro. Entonces, digamos... Que estaban en conventillos, claro, estilo... Sí, familias de clase muy baja, con problemas de supervivencia cotidiana. Pero también con una mirada de ascenso social, ¿no? Una esperanza puesta de ascenso social, de poder salir. El más conocido, y el que empezó esa movida, es Discépolo, con su obra que se llama Mateo. Mateo era un caballo, Discépolo, el personaje principal es un tirador de carro. Y bueno, hay cuestiones de construcción familiar muy, muy típicas, ¿no? Que nos atraviesan mucho porque, bueno, aquellos que somos de familia italiana, ¿no? La nona, el nono, etcétera, digamos, hay como una cosa súper interesante. Y Roberto Cosa es el otro, también más conocido, con la nona, ¿sí? Los nombres son súper italianos. Súper italianos, sí. Discépolo, Cosa. Exacto. Así que bueno, eso es... después hay mucho más, digamos, pero yo, para no hacerla tan larga... Sí. Pero bueno, trajiste esto, digo, bueno, hay una variedad, digo, para poder elegir. Y no sé, bueno, el que vos me decís que hay que reservarlo, digo, no sé si es el de Camilleri. Camilleri, sí, no hay que reservarlo porque tenemos un montón. ¿Ah, sí? La forma del agua lo tenemos 2 o 3 veces. Ah, bien. Y ahí tiene muchísimos textos, es un escritor muy prolífico. Así que sí, no es necesario reservarlo, pero bueno, algunos que por ahí gustan más. La voz del violín, ese es un texto que recomendamos mucho porque nos han dicho que es increíble, que está muy bien escrito. O sea que la oferta, bueno, es variada y con respecto a de la Divina Comedia de este año puntual, digo, también no sé si con qué
asiduidad vienen y lo buscan o lo piden? Muy poca, no tanto, sí, se lo han llevado. Yo no hace tanto que trabajo igual, yo hace 2 meses que estoy, entonces por ahí la medida que tenga es un poco tendenciosa, pero no se lo han llevado. Lo que sí estamos planeando es hacer una muestra, por esto que te decía, los 700 años, de los ejemplares de la Divina Comedia que tenemos un montón, y muy variados, ¿sí? Porque es un libro que se ha editado muchísimas veces, con todos los formatos que se les ocurra, ¿no? Este formato separado. Claro. Porque la gente suele leer solo el infierno, que digamos es lo más interesante. Yo cuando lo leí, El Purgatorio y el Paraíso son un poco más lentos, ¿sí? A nadie le gusta ver a la gente feliz. Hay que ir a la acción. Claro, yo quiero ver cómo los castigan, la cuestión del castigo irónico, ¿no? Fuiste muy agresivo, entonces ahora vas a vivir en hielo, esas cosas. Claro. El resto no nos interesa. Mirá. Bueno, y además, como vos mencionas, o sea, bueno, se están organizando alguna actividad y por cierto, la biblioteca es sede, bueno, de una de las clases de italiano de la Dante Alighieri. Sí. Así que... se dan clases de italiano todas las semanas, creo que son 2 o 3 veces por semana, y los vemos transcurrir. Claro. Y se escuchan, obviamente, los diálogos en italiano, que para hablar bien italiano hay que gritar, ¿no? Claro. No, es un chiste. Qué lindo esto, bueno, pero que hay un vínculo y que está bien presente, diríamos, esto de las raíces italianas, bueno, de la cultura. Y no sé, y seguramente, da pie también a esto, que mucha más gente se entere de que están todos estos autores en la biblioteca, estos textos, y que pueden venir a retirarlos, en forma de préstamo. Nosotros siempre tratamos de difundir la colección de la manera que podemos, que se nos ocurre. Esto, es una, así que te agradecemos un montón. Los pueden sacar en forma de préstamo, los pueden venir a chusmear acá si les interesa leer alguna parte de la Divina Comedia. Y siempre estamos abiertos a nuevo público o al público habitual. Sí. Y te iba a preguntar, por ejemplo, el del teatro, puntualmente, también no sé si profesores de teatro o estudiantes de lengua y literatura del profesorado, si son textos que tal vez estos estudian, o bibliotecología, no sé si... Yo soy profe de letras, de lengua y literatura, y sí, los hemos visto, yo, de hecho, mi conocimiento viene de ahí. No sé la gente de teatro, me parece que es un texto que puede ser interesante de retomar hoy por la problemática social y económica que se plantea. Pero sí, podríamos ofrecerlos a ver si la gente los lee. De hecho, tenemos también clases de teatro que se están dando. Como está el teatro cerrado, se mudaron un tiempo acá. Sí, es muy linda la oferta, así que súper variada. Y no sé si en tu caso personal, tenés algún vínculo, de raíces italianas. Sí, hace unos años, de hecho ahora mi hermano está averiguando por la ciudadanía, la doble ciudadanía. Creo que era mi abuelo o mi bisabuelo el que era italiano. Habíamos averiguado, pero había habido un problema con la iglesia de allá donde estaban todos los papeles, que se había quemado. Claro. Y ahora no sé si cambió la situación, que parece que podemos empezar el trámite de vuelta. Claro. Así que, tal vez sea italiano. Es un paso a paso, diríamos, hay más, hay que tomarse, el trabajo también de buscar la documentación. Claro, sí. Pero por lo pronto, nos has hecho un recorrido muy lindo por la literatura italiana. Acotado para no cansarlos, pero pero ya diste un pantallazo. Una muestra de lo que tenemos. Exactamente. Sí. Así que te agradecemos, Sebastián, por tu tiempo. Y las autoridades de la biblioteca, que como siempre nos reciben muy bien acá. Gracias a vos por pensar en nosotros y sos bienvenida cuando quieras. Muchas gracias. Muy atento.